Amoroso Padre Celestial, siempre tenemos tanto de qué agradecerte, porque eres tan fiel. No te olvidas, no te demoras, siempre estás a tiempo y nos das más de lo que necesitamos y más de lo que pedimos. Eres tan generoso. Gracias, Señor. Gracias por traernos esta noche aquí a todos, a este estudio. Bendice a aquellos que están por unirse y ayúdanos para que podamos aprender más de ti, conocer más tu amor para que así te podamos amar todavía más. Bendice también a las personas que estarán viendo los videos más tarde. Dales a ellos también el poder y la dirección de tu Espíritu Santo para que así puedan entender, comprender y experimentar en sus propias vidas lo que estas verdades traen. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces comenzaremos repasando los versículos de memoria y el primero es Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabrita pequeña pero tan importante, de sus pecados. Luego viene segunda de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia, la rectitud, el buen comportamiento por la fe, ¿verdad? Luego viene Hebreos 9:28, habla de Cristo y cómo va a cumplir su promesa de venir la segunda vez. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Espero que todos lo estemos esperando. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Ahora vamos a Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy bien, ahora pasamos a Hebreos 11, 17 al 19, que es el último que añadimos hace creo que 2 semanas y espero que ya se esté acomodando bien en nuestra memoria. Habla de Abraham y como viene de Hebreos 11 va a comenzar por fe, ¿verdad? Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndosele dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando o contando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo recibió o lo volvió a recibir por figura. Estaba prácticamente, para todos los intentos, estaba prácticamente muerto. Así que lo recibió de la tumba por figura. Repitamos otra vez Hebreos 11, 17 a 19 para que lo repasemos un poco más. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Ok, entonces pasemos a nuestro libro. Estamos estudiando el pacto eterno y la vez pasada llegamos hasta la página 69. Como un resumen de esto y para ayudarnos todavía a entenderlo mejor y a recordarlo mejor, quiero entonces que vayamos a la Biblia a ver ciertos ejemplos donde se nos muestra la relación entre la fe y las obras y cómo las obras van en cierto orden
y cómo cuentan delante de Dios. ¿Cuáles son? Entonces, lo primero que vamos a recordar es que el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro están basados en Génesis capítulo 22. Con esto en mente, entonces podemos tratar también de usarlo como ilustración, como una regla con la cual podemos medirlo, ¿verdad? Entonces, fe y obras, aunque se mencionan juntas, la fe va primero y ella produce las obras, ¿verdad? Siempre se habla de la fe y las obras, y aún en la Biblia también menciona la fe y las obras, pero la fe siempre va primero y tiene que existir en nosotros primero para que pueda producir las obras. En el capítulo del libro, en la página 69, habíamos hablado las últimas líneas que ustedes habían también subrayado. Se había dicho, sus obras no produjeron su fe en Abraham, ¿verdad? Sino que su fe fue la que produjo las obras. Fue justificado no por la fe sola, no por las obras definitivamente, no por la fe más las obras, ni la fe y las obras, ni la fe con las obras, sino la fe que obra por el amor. Entonces esto nos hace recordar lo que estudiamos en Santiago, capítulo 2, la semana pasada, donde decía que la fe sola, o sea, la fe sin obras, es fe muerta, ¿verdad? No puede existir la fe viva sin las obras. Entonces, con esto tenemos claramente en nuestras mentes que hay dos clases de fe. La fe que tienen los demonios, creen y tiemblan, pero no produce ningún fruto, no lleva obras que sean relacionadas con la fe que dicen que tienen y que tienen porque creen en Dios. Entonces tenemos la fe muerta y la fe viva. La fe viva siempre producirá obras. Si no produce obras es porque es una fe muerta. Muy bien. Entonces, la fe muerta no produce frutos vivos, pero puede producir frutos muertos. Tienen la apariencia de frutos vivos. Como decir que consigamos unas frutas hechas de madera, que estén bien pintadas y las tengamos en medio de la mesa, en una bandeja, y parecen pero tan reales. El color y todo, y tienen hojitas también y demás. Pueden ser plásticas también. Las podemos colgar en un árbol que esté afuera muerto, y parecerán que son frutas vivas, hasta que le metemos el mordisco. Y entonces nos damos cuenta que no son frutos vivos, son frutos muertos. Entonces, la fe muerta no puede producir frutos, pero puede producir frutos muertos que se parecen mucho a los frutos vivos. Pero al no ser producidos por una fe viva, no pueden ser frutos vivos. O sea que no pueden ser frutos de la fe. Otro punto para recordar es que solo la fe viva produce frutos vivos. Esos frutos no son producidos por el temor o el miedo. Ay, si no hago esto, si no mantengo esto, si no guardo lo otro, ay, quién sabe, me puede dar una enfermedad, el Señor se va a poner bravo conmigo, quién sabe que me puede pasar algún accidente, y entonces hacemos las cosas, pero las hacemos por miedo. Esas cosas que hagamos no son frutos de fe viva. No. La fe viva produce frutos vivos. Esos frutos vivos no son producidos por el temor o el miedo, ni para que los demás nos vean. Tampoco son para sentirnos bien. Hay personas que dicen, ay, me siento tan bien de haber hecho esta otra cosa. Sí, está bien si nos sentimos bien, pero estemos seguros de que no fue que lo hicimos para sentirnos bien, porque si no, no son obras de fe, no son frutos de fe viva. Tampoco lo hacemos ni se producen por el deseo de premio. Ay, yo quiero ir al cielo, así que entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. No.
Esos no son frutos vivos. Tampoco son producidos por deseo de agradecimiento o de reconocimiento o por créditos. Bueno, como ya yo he guardado el sábado, por ejemplo, por tantos años, pues ya el Señor, pues ya él tiene que contar eso. Si estamos pensando de esa manera, entonces todo lo que hayamos hecho, por muy bueno que sea, yo no estoy hablando aquí, ni la Biblia habla de estar robando bancos o matando a las personas, o crímenes, no, cosas buenas, pero si las hemos hecho por el deseo de premio, por el deseo de agradecimiento, por el deseo de una placa, un reconocimiento, que se den cuenta que lo que yo hice, o por crédito para con Dios, entonces ya de una vez se sabe que eso no, y los podemos saber nosotros. Si en algún momento nos sentimos, no, esa gente no reconoce lo que yo hago, no agradecen. Tanto tiempo que llevo haciendo tal y tal y tal y nadie se acomide a ayudar. En cualquier momento que nos empecemos a sentir de esa manera, tengamos cuidado, porque eso demuestra que nuestra fe, aunque haya sido viva al principio, se está muriendo. Se está muriendo y lo que está produciendo son frutos muertos. No queremos tener frutos muertos. No queremos tener fe muerta tampoco. Pero los frutos vivos de la fe viva vienen solamente por amor a Cristo, porque estamos enamorados. Así que esos frutos nunca van a ser un deber, una carga, sino van a ser un placer. Ahora vamos a la Biblia y comencemos con Mateo 7. Mateo capítulo 7. Allí nos dice Cristo, de el resultado de unas obras que para todos los intentos se ven muy vivas, muy buenos frutos, pero que no resultan ser así a los ojos de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Cristo está hablando y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el que esté orando todo el tiempo, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué se está oyendo allí? El yo, ¿verdad? Nosotros hicimos. En tu nombre, pero lo hicimos nosotros. Y entonces les protestaré, versículo 23, nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Lo que dicen allí que han hecho son cosas buenas. Profetizar quiere decir predicar, enseñar, lanzar demonios, sacar demonios. ¡Wow! ¿Cómo que no? Maravilla. Pero el Señor los mira y les dice, perdón, pero yo no los conozco. Así que eso venía de una fe, lo que las personas pensaban que era fe, igual que la fe de los demonios. Hoy sí estamos orando y estamos abriendo la Biblia y estamos enseñando, pero no hay fe, no hay un agradecimiento. La fe es depender de Dios, sabiendo que su palabra hará lo que dijo, y la fe también es el esperar que su palabra haga lo que ha dicho. La fe también se define como el agradecimiento, el reconocimiento de agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por nosotros. La fe de Jesús en nosotros será el agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, reconociendo que nosotros no hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos. Entonces continuamos alimentando nuestra mente, nuestro corazón diariamente de su palabra para verlo más claramente, para conocerlo más de cerca, para amarlo cada día más por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él nos amó primero. Entonces allí está uno de los ejemplos en los cuales parecía haber fe. Habían buenos frutos, por lo menos se veían como buenos frutos, pero no eran buenos frutos. No eran frutos vivos, eran frutos muertos. Vamos ahora a comparar esto con Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2.
No, y no es Filipenses capítulo 2, es Filipenses 3. Filipenses 3. En mis notas lo tengo como Filipenses 2, pero yo sé que eso no es allá. Filipenses 3. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 3. Y ya esto les sonará parecido a algo, porque es uno de nuestros versículos de memoria, ¿verdad? Filipenses 3:3. Vamos a leer desde el 3 hasta el 9. 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza o fe en la carne, ni en nosotros mismos, ni en nadie más que no sea Jesús, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo porque el apóstol Pablo comienza diciendo eso y luego sigue diciendo otras cosas. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, dice él. Si alguien parece que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. Y comienza a enumerar las cosas que de acuerdo a la carne, de acuerdo a los registros humanos, él tiene de qué gloriarse. Y dice, circuncidado al 8º día. Oh, va uno. Del linaje de Israel. Wow. De la tribu de Benjamín. Oh, que se cuentan cosas muy maravillosas. Hebreo de los hebreos. Está entre los mejores de los hebreos. Cuanto a la ley, fariseo. Y si hablamos de fariseos, eso se sabía en la ley de adelante para atrás y sabía exactamente cómo se debían hacer y tenían reglas encima de la ley. Reglas en cuanto a las reglas. Así que él está contando ya, vamos con 5. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Era tan celoso de lo que él creía y de las cosas que había estudiado y aprendido que él no le dejaba pasar a nadie por encima nada. Si era necesario perseguirlo para mantener la pureza de lo que él sabía, pues a perseguirlo iba y los encarcelaba y ponía su voto para que los mataran. Y en cuanto a la justicia de que es en la ley, esta es la 7ª, irreprensible. A él no le podía nadie decir, mire, usted le faltó aquí. Usted una vez usó el nombre de Dios en vano. No, cuidado, eso nunca. Y en cuanto a honrar a los padres, desde el principio hasta más allá del final, etcétera, etcétera. Así que él dice irreprensible en cuanto a la ley. Versículo 7. Pero las cosas que para mí eran ganancias, que él las podía contar, mira todos los créditos que tengo, él las reputado pérdidas. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Lo estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien, pero lo estaba haciendo con una fe muerta. Y aunque eran obras que se veían muy bonitas, eran obras de madera o de plástico, frutos que no eran vivos. Y luego dice en el versículo 8, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. He dejado, no me importa lo que me pase, no me importa lo que haya, Cristo es lo que cuenta para mí. ¿Dejó de hacer las otras cosas? No, pero ahora las hacía por amor a Cristo. Y dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol por ganar a Cristo. Versículo 9. También no lo sabemos de memoria, así que vamos de versículo a versículo, desde el principio hasta el final. Y ser hallado en él, dice el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Lo hacía porque tenía que hacerlo. Porque si no me iban a botar del trabajo, porque si no los demás iban a decir, mire cómo se está portando Pablo. Me iban a bajar en el Sanedrín, no iba a ser uno de los más grandes y los más apreciados, no iba a poder enseñar a nadie más. Pero ahora no, ahora lo hago, ¿por qué? Por el amor de Cristo. No teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora lo hago porque estoy enamorado de Cristo, por lo que Él hizo por mí. Vayamos a un lugar más. 2 Corintios 2:15. Échenle para atrásito una
unas pocas páginas. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. 2:15. Y no es ese. Los escribí todos. Es Segunda de Corintios 5. No los escribí claramente. Segunda de Corintios 5, versículo 14. La primera parte. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Quiere decir, nos impulsa, nos avanza, nos empuja. Es lo que es la motivación para todo lo que hacemos. ¿Vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? Para que nos vean que llevamos la Biblia, llegamos a tiempo y nos sentamos y cantamos todos los himnos y nos paramos cuando todos se paran y nos arrodillamos cuando todos se arrodillan. Es más, nos arrodillamos más que todos los demás. ¿Pero por qué estamos haciendo eso? ¿Por amor a Cristo? ¡Ah! Claro que sí. Claro que sí, por eso es que lo haremos. Porque de otra manera son frutos de madera, de plástico, muy bonitos. No estoy diciendo que son malos, no. Pero son frutos que vienen como resultado, por motivación del amor de Cristo. Estamos enamorados. Y así todas las otras cosas que hagamos. Estudiar la Biblia. No lo hago porque es una carga, porque tengo que hacerlo, porque me dijeron que si no lo hago, no me voy a salvar. No. ¿Porque cómo? Porque tengo hambre. Y adivinen qué, Dios nos da el hambre y la sed de justicia. Así que pongámosle atención al hambre. Pongámosle atención y obedezcamos a la sed que Dios nos está dando por su palabra. De esta manera, entonces, impulsados por la fe, son un placer hacerlos. Pensemos en el hecho de lo que hacemos por amor, por nuestros amados, ¿verdad? No son una carga, no representan algo que, ay, tengo que volver a hacerlo. Ay, ¿hasta cuándo voy a...? No, así no dice Dios tampoco. ¿Hasta cuándo lo voy a bendecir? Sigue bendiciéndonos porque nos ama. De la misma manera, pidámosle al Señor que lo amemos cada día más, para que así no sea una carga el vivir para Él, sino sea un placer que nos llevará hasta verlo cara a cara. Ahora entonces regresemos a nuestro libro, página 69 todavía, y vamos a la sección Amigo de Dios. Sigue hablando aquí de Abraham. Y recuerden, está basado en el capítulo 22, que tiene que ver con el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Entonces, leemos allí. Y fue llamado amigo de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Esto viene de Juan 15:15. Amistad significa confianza mutua. En la perfecta amistad, cada uno se revela a sí mismo al otro, de una forma en que no lo hace con el resto de las personas. No puede haber perfecta amistad allí donde hay desconfianza y recelo. Entre perfectos amigos hay perfecto entendimiento. Así Dios llamó a Abraham su amigo, debido a que se comprendían perfectamente el uno al otro. Ese sacrificio reveló plenamente el carácter de Abraham. Dios había dicho previamente, porque yo lo he conocido. Eso viene de Génesis 18:19. Y aquí ya sé que temes a Dios, le dijo al final, cuando ya Abraham había llegado hasta el punto de casi matar a su hijo. Y Abraham, por su parte, comprendió al Señor. El sacrificio de su hijo único era indicativo de que conocía el carácter amante de Dios, quien había dado
a su Hijo unigénito en favor del hombre. Ahora, aquí dice quién había dado. Para el tiempo de Abraham, Cristo no había venido todavía. Cristo no había muerto en la cruz todavía. Sin embargo, allí dice había dado. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el plan de la salvación y entre la deidad prepararon ese plan, estaba ya no solamente planeado, sino que ya era efectivo. No fue que hicieron el papel y lo guardaron una caja fuerte para que se cuidara allí, para entonces luego llevarlo a cabo cuando tuvieran que hacerlo. No, ya estaba en efectivo y por eso fue que Adán y Eva cuando pecaron no cayeron muertos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo, la vida de Cristo se interpuso entre la muerte y Adán y Eva. Y sucede igualmente ahora. Ya Él murió hace más de 2000 años. Y sin embargo, cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede? No caemos muertos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Él es efectivo, sigue siendo efectivo. Ha sido efectivo desde el principio y seguirá siendo efectivo hasta el final. Seguimos leyendo. El sacrificio de su Hijo único era indicativo de que conocía el carácter amante de Dios, quien había dado a su Hijo unigénito en favor del hombre. Por favor, subrayen esto. Estaban unidos por un sacrificio mutuo y por una mutua simpatía. Nadie podía apreciar tan bien como Abraham los sentimientos de Dios. Pero ¿saben qué, amigos y hermanos? Nosotros, al leer, al meditar, al aprender, al seguir buscando y metiéndonos más hondo, investigando más la palabra de Dios, llegamos al mismo punto que llegó Abraham, donde nos damos cuenta que el amor de Dios es tan grande y que nuestro amor por Él, porque lo conocemos, es tan grande que entonces entendemos. Él entiende que nosotros lo amamos y nosotros entendemos más de lo que el amor de Él es para nosotros. Así como Abraham. Nadie puede ser jamás llamado a soportar prueba como la que Abraham resistió, puesto que las circunstancias no pueden volver a ser las mismas. Nunca más puede suceder que el destino del mundo dependa de una sola persona, que esté, por así decirlo, pendiente de un hilo. Aquí viene algo más para subrayar. Sin embargo, cada hijo de Abraham será probado. No estamos hablando de los israelitas, ¿verdad? De allá de la nación de Israel. No, cada hijo de Abraham somos nosotros. Cualquier persona que crea en el Dios que creyó Abraham y de la manera que él creyó en ese Dios, somos herederos, hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Vuelvo a empezar esa oración. Sin embargo, cada hijo de Abraham será probado, puesto que solo son los hijos de Abraham los que poseen una fe como la suya. ¿Por qué? Porque era la fe de Jesús, ¿verdad? La fe de Cristo obrando en él. Está al alcance de cada uno el ser un amigo de Dios, y así debe ser si se trata de un hijo de Abraham. Dios se manifestará a su pueblo de una forma en que no lo hace al mundo. ¿Por qué? ¿Porque Él se esconde? ¿Porque no quiere mostrárselo al mundo? No, porque el mundo lo rechaza y no quiere verlo de la forma que Él lo está mostrando. El último párrafo, ahora estamos en la página 70. Pero no hemos de olvidar que la amistad está basada en la confianza mutua. Si es que el Señor se nos ha revelado a nosotros, también nosotros nos hemos de revelar a Él. Si confesamos nuestros pecados, trayendo ante Él en secreto todas nuestras debilidades y dificultades, entonces tendremos en Él un amigo fiel. Y nos revelará su amor y su poder para librar
de la tentación. De la tentación, ¿verdad? Él nos mostrará la forma en que fue tentado de la misma manera, sufriendo las mismas enfermedades, las mismas debilidades y flaquezas nuestras, ¿verdad? Y nos mostrará cómo vencer. Así, en amante intercambio de confidencias, nos sentaremos juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús y cenaremos juntos. Él nos mostrará cosas maravillosas, ya que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Allí esto de temer no es de temor, de miedo, sino un respeto reverente. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, sus promesas. Eso viene de Salmos 25, 14. Qué promesa y qué aserción tan preciosa. Con eso entonces terminamos el capítulo 9 y ahora vamos a pasar al capítulo 10. Este se llama La promesa y el juramento. La promesa y el juramento. Nuevamente, sabemos que este también es basado en Génesis 22, así que continuamos con la misma historia de lo que sucedió en Génesis 22, que ya sabemos muy bien que es que cuando Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio. ¿Ok? Entonces, comenzamos a leer el capítulo 10. Se ha realizado el sacrificio. La fe de Abraham ha sido puesta a prueba y se le ha encontrado perfecta. La fe de Abraham, ¿verdad? Y ahora entonces cita de Génesis 22, 15 al 18. Está en el libro. Por favor, sigan allí la lectura y estén listos para subrayar o poner círculos alrededor de ciertos términos que queremos investigar más a fondo. Dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo, por mí mismo he jurado. Por favor, subrayen o pónganle un círculo a esa frase. Por mí mismo he jurado. Esto viene de Génesis 22, 16. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré. Multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Ya esto lo sabíamos, ¿verdad? Porque en Génesis capítulo 15, versículo 5, lo sacó de la tienda, ¿verdad? Y le mostró los cielos y le dijo, cuenta las estrellas y las puedes contar. Así será tu descendencia, ¿verdad? Así que ya sabíamos que Dios le había dicho esto a Abraham una vez, pero aquí le aumenta. Le dice, te multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Por si acaso se te ha olvidado lo que te dije antes, ahora te voy a poner todavía más multitud, de manera que tú puedas hacerte una idea de los planes que tengo para ti y para tu simiente. Tu simiente se adueñará de las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas. Pongamos atención porque aquí estamos incluidos nosotros. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Nuevamente, eso viene de Génesis 22, 15 al 18. La epístola a los Hebreos, esto está en el Nuevo Testamento, nos revela el significado de que Dios jurara por sí mismo. Al leer la escritura que sigue, observa la referencia directa al texto que acabamos de considerar. Y les voy a pedir entonces que no solamente hagan lo que se nos dice ahí en el libro, sino que también hagan lo siguiente. Vamos a subrayar o hacerle círculo a ciertas palabras. Y si pueden subrayar unas y hacerle círculo a otras, mejor, porque van a haber dos términos allí que les vamos a poner mucha atención. Comenzamos leyendo. Esto viene de Hebreos 6, versículos 13 al 20. Y dice, cuando Dios hizo la promesa, subrayen o hagan lo que quieran hacerle a la promesa o usen amarillo para ponerle a ese y guardan el azul para el otro.
Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, ahí está el segundo. A ese hágale un círculo, hágale algo diferente. Promesa y juramento. Hay dos cosas aquí, promesa y juramento. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró, aquí está otra vez, por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahí está el primer término. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ahí está juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, ahí está el segundo término, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, y por favor subrayen o háganle algo allí a la frase dos cosas inmutables, porque eso es lo que amarra esos dos términos allí. Por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Bueno, háganle un círculo allí a fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Noten que allí esto viene de Hebreos 6, 13 al 20. Pero está hablando del orden de Melquisedec. Ya esto, como les he dicho antes, por eso es tan importante que repasemos y repasemos, porque estas cosas van a salir y volver y se van a atar unos cabos aquí con otros cabos de allá. Entonces, para ayudarles, quiero decirles que ese término de orden de Melquisedec fue un tema que estudiamos ya y estudiamos bien a fondo, y lo pueden encontrar en sus libros en las páginas del capítulo 4, páginas 38 al 40. Páginas 38 al 40. De allí encontrarán en nuestro libro lo que estudiamos allá. Y el video en el cual está ese estudio es en el de octubre 19 del 2023, del 2023. Así que cuando van allá a los videos, buscan el que es de octubre 19 del 2023 y ahí está el estudio de Melquisedec que hicimos el año pasado. Vamos ahora a la página 72. Aquí viene otro resumen, un resumen bastante perfecto. Entonces, comienza diciendo, el juramento, pónganle una A, como una parte A o una sección A, pongan allí como un punto A. El juramento no era por causa de Abraham. Él creía plenamente en Dios sin necesitar de que el juramento respaldara la promesa. Con la promesa le bastó, no necesitaba de juramento. Su fe se había demostrado perfecta antes de venir el juramento. Así que entonces el juramento no fue hecho por Abraham. Ese es el punto A. Aquí viene el punto B. Además, si se lo hubiera hecho por causa suya, por causa de Abraham, no habría habido necesidad de que quedara registrado por escrito. Pero era la voluntad de Dios mostrar más abundantemente a los herederos, aquí entramos usted y yo, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, y por eso confirmó la promesa con un juramento. Ahí están los dos términos que estábamos viendo en la página 71, ¿verdad? La promesa y el juramento. Ahora,
quiero que vayamos a Génesis 22 en sus Biblias. Esta vez vamos a ir, ya leímos lo que vamos a leer ahora, lo leímos al principio de este capítulo del libro, pero quiero que vayamos a la Biblia para que entonces nos orientemos en cuándo fue que sucedió esto, qué vino primero, qué vino segundo. Génesis capítulo 22, ¿sí? En ese capítulo es que estamos, porque en ese se basa los capítulos 9 y 10 del libro. Génesis capítulo 22. Sabemos que comienza con el pedido de Dios hacia Abraham, diciéndolo: levántate, lleva a tu hijo y lo ofreces en un monte que yo te mostraré. Lo estudiamos bien a fondo, y si no recuerdan bien o lo quieren repasar, por favor vayan al video, que por cierto mostramos ciertas figuras allá, lo hicimos bastante visual. Entonces, él comienza a andar los 3 días, llegan allá, suben arriba al monte y allá ata a su hijo y lo pone sobre la leña y está dispuesto a sacrificarlo. Ya entonces llegamos al versículo 13. Versículo 13. Aquí sí, versículo 13. Ya sabemos el resto de la historia. Entonces, cuando ya él extiende su mano en el versículo 12 y Dios le dice: no, Abraham, no lo hagas, que ya sé que temes a Dios porque no me rehusaste tu hijo. Entonces, en el versículo 13, después de que ya la prueba ha pasado, mire lo que dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó al carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y luego, después de eso, versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez. ¿Por qué dice segunda vez? Porque cuando Abraham alzó el cuchillo, el ángel de Jehová lo llamó y le dijo: no lo hagas. Ahora aquí está la segunda vez que le habla ese día. ¿Y qué es lo que le dice? Y dijo: por mí mismo he jurado. Entonces, Abraham llevó a su hijo para entregarlo en sacrificio, ¿basado en qué? En la promesa, no en el juramento. El juramento ocurre después. Seguimos leyendo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, ahora aquí viene el juramento con la promesa: bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como las arenas de la mar, que están las arenas que están a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y tornóse Abraham a sus mozos y luego regresó a su casa. Ese fue el juramento. ¿Por qué lo hizo Dios? Lo hizo por nosotros, para que nosotros entendamos que la promesa y el juramento son dos cosas. Él las amarra las dos juntas y dice: pueden creerme tanto como me creyó Abraham. Abraham me creyó solamente con la promesa, pero ahora he hecho un juramento encima de esto. Ustedes pueden estar más que seguros que mi promesa, que no cambia, se llevará a cabo, porque yo juré por mi propio nombre, que no puede cambiar. De esto hablaremos también más adelante, pero por ahora entonces ya vamos a terminar el estudio de esta noche. Lo vamos a dejar hasta allí, y la próxima vez comenzaremos de allí en adelante en la sección Solamente en Cristo. Postrémonos entonces de rodillas para la oración. Amante y buen Padre Celestial, te agradecemos porque no solamente nos muestras las cosas como deben ser para que las podamos entender, sino que has dejado por escrito
las pruebas, las evidencias de lo que tú has dicho en las vidas de otras personas para que nosotros las podamos entender todavía mejor. Con cada ilustración, Señor, tú estás poniendo en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones, evidencias que no podemos refutar. Y por lo tanto, Señor, te pedimos también que nos des el poder, la energía, la fuerza para que podamos entregarnos a ti, creyendo lo que nos dice, Señor, que entremos en una relación amorosa contigo, no porque nosotros te amamos por lo que has hecho, sino porque ya tú nos has mostrado cuánto nos has amado. Y ahora nosotros respondemos simplemente con ese mismo amor. De nosotros mismos no tenemos amor para amarte. Gracias por darnos a Cristo Jesús, en quien tenemos todas las bendiciones, todos los dones y regalos que tú quieres darnos. Ayúdanos a seguir creciendo, creciendo en conocimiento y en fe para contigo. En el nombre de Jesús. Amén.